Hola a todos, de nuevo bienvenidos al curso de Cardiología Clínica 2025 de la Red Médica Colegial y de nuevo me presento, soy Luis Martín Villén, uno de los directores del curso y docente, y hoy estamos aquí para hacer el caso del Solving Case sobre el manejo del shock cardiogénico. Esperemos que en estos 15-20 minutos que tenemos del desarrollo del caso podamos ir haciendo un repaso de los diferentes aspectos que hemos ido viendo en el curso y con la resolución y el manejo del caso pretendemos ir afianzando con preguntas todos los puntos importantes de ello. Bueno, no tengo conflictos de interés en el contexto del desarrollo del caso y vamos a empezar hablando de el caso clínico que vamos a resolver entre todos y a lo largo de la charla. Esta es una paciente, una mujer de 53 años con antecedentes de dislipemia, un síndrome asociado depresivo y unos cuadros previamente al comienzo de su enfermedad actual de dolores torácicos atípicos, con varias consultas en su centro de atención primaria sin llegar a concretar nada. Es verdad que tenía un antecedente familiar de un hermano con un infarto por un cuadro de vasospasmo que incluso llegó a necesitar un DAI en prevención secundaria porque en el contexto del vasospasmo tuvo una parada cardíaca por fibrilación ventricular. La enfermedad actual de la paciente comienza hace un par de años. Tenía antecedentes ya os digo, de esos dolores torácicos atípicos, pero ya con una expresión clínica significativa, en enero de 2022 con un infarto sin elevación del ST, secundario a un vasospasmo diagnosticado por coronariografía, con una estenosis subtotal del ascendente anterior, que en ese caso se trató con nitroglicerina intracoronaria. Voy a quitar las gafas. Además, en junio de ese mismo año, una vez tratado ese cuadro, tiene otro nuevo episodio, en este caso en un centro diferente al habitual, en el que de nuevo presenta una estenosis severa de la descendente anteroproximal, con poca mejoría a nivel del vaso al infundir nitroglicerina intracoronario y con IBUS ven que tiene una placa real como causante del cuadro de vaso espástico, donde se implanta un stent farmactivo. La mujer sigue en las consultas de cardiología, sigue sus controles y en septiembre de ese mismo año, como veis en un año tiene como hasta 3 episodios, tiene otro nuevo episodio de síndrome coronario sin elevación del ST y en este caso se vuelve a repetir la coronografía por tercera vez y en este caso ya no presenta ni lesiones a nivel del stent que presentaba previamente ni a nivel intracoronario. La mujer ya os digo que estaba en clase funcional 1, en rehabilitación cardíaca, con un tratamiento, como veis, con calcioantagonistas, con diltiazem, con estatinas, con antiagregantes, doble antiagregación con ticagrelor y con aspirina, y además un tratamiento ansiolítico importante con el alprazolam e incluso, como veis, haciendo diferentes tipos de terapias para el control de esos episodios de dolor y esos episodios vasospásticos. Claramente el diagnóstico ya lo tenemos, y vamos a evolucionar o vamos a ver el cuadro clínico que se desarrolla. Bueno, la enfermedad actual, con estos antecedentes que hemos visto, comienza estando en reposo con un cuadro de dolor centrotorácico opresivo irradiado al miembro superior izquierdo, que la paciente de nuevo identifica como el que siempre ha tenido, el que ha intentado controlar y no controla, y además empieza con un cuadro de sudoración y tendente a la hipotensión, con 9,5 de tensión, por lo que llama al sistema de emergencias médicos, a las ambulancias. Al llegar la ambulancia, lo que hacen es hacerle un electrocardiograma, que es el que veis aquí, es el mismo que tenía cuando llegó a urgencias de su hospital de referencia, y lo que se ve es que tiene una infranumeración del ST en todas las precordiales, desde V2 hasta V5, una elevación del ST en AVR, y además, al tomar las constantes, lo que se evidencia, tanto cuando la atiende su sistema de emergencias, como sobre todo cuando llega al hospital a urgencias del centro donde la atienden, pues de nuevo está con 95 de sistólica y 60 de diastólica, está taquipneica, con oxígeno, sin oxígeno con aire ambiente, sin oxígeno suplementario, con una saturación del 92%, un relleno capilar en torno a 2 segundos y tienen disponibilidad de una gasometría y tiene un láctico de 1,5. Bueno, en esta situación, con lo que parece un nuevo cuadro de vasospástico y en esta situación tanto hemodinámica como clínica, podríamos hacer la primera pregunta, ¿eh? ¿Qué actitud debemos tomar con esta paciente? Probablemente podamos tener diferentes opiniones y podríamos tener diferentes actitudes. También os digo que intentaremos resolver cada una de las respuestas e intentaremos un poco
dar ayuda a lo que realmente ocurrió con la paciente, que a veces no fue lo más apropiado. Bueno, la primera respuesta sería ingreso en la UCI, en el hospital en el que se encuentra para iniciar soporte vasoactivo porque está hipotensa, ingresarla a una unidad de cuidados intensivos por estabilización respiratoria por el cuadro de insuficiencia respiratoria que presenta la paciente, iniciar directamente en urgencias soporte ventilatorio no invasivo y trasladarlo de nuevo a una sala de hemodinámica, dadas las alteraciones electrocardiográficas que tiene la paciente. Y por último, iniciar soporte vasoactivo con una adrenalina y trasladarla a un centro donde se pueda implantar un soporte mecánico tipo ECMO. En este caso, os doy un poquito para que lo penséis, pero la respuesta o la opción que tomamos y la que probablemente sea la más adecuada sea la tercera. En esta situación de insuficiencia respiratoria, lo que se hizo fue primero identificar si la paciente estaba en shock o no estaba en shock, y aunque tenía cierta tendencia de hipotensión, pero estaba con 95 de sistólica, con un láctico 1,5, no tenía datos de hipoperfusión, y lo que sí que tenía un cuadro de insuficiencia respiratoria con hipoxemia, trabajo respiratorio y un infiltrado pulmonar ya empezando a hacer sugerente de un neumo de pulmón, de manera que esta paciente necesitaba soporte ventilatorio. En este caso se puede empezar con soporte ventilatorio no invasivo y además en la identificación de la causa que presentó la paciente, pues veíamos que tenía otro nuevo cuadro de síndrome coronario agudo, otro nuevo probable vasospasmo, pero que había que tratar para evitar el daño asociado a ese vasospasmo. El resto de respuestas puede ser apropiado también en función del contexto y del entorno en el que se encuentre, pero ya os digo que la paciente estaba en una situación hemodinámica que probablemente no necesitaría la primera acción, soporte vasoactivo. El ingresar solo para el soporte respiratorio probablemente no sería adecuado porque dejamos sin hacer el tratamiento de la causa que lo ha condicionado y por ahora todavía no necesitamos un soporte ni vasoactivo ni mecánico para el manejo del cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o shock que pretende la paciente. Como veis, y repasando una referencia ya presentada dentro de las clases que hemos dado en el curso, recordar que un paciente con sospecha de una insuficiencia cardíaca aguda o un shock cardiogénico de inicio, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente restalmente está en shock. En ese caso, si está en shock, debemos ya empezar a hacer algún grado de soporte hemodinámico, farmacológico y o mecánico. En este caso no lo era, y lo que teníamos era un cuadro de insuficiencia respiratoria. En ese contexto, lo es apropiado es empezar algún grado de soporte respiratorio con oxigenoterapia. Podemos escalar la ventilación mecánica no invasiva o, en función de la evolución, incluso a ventilación mecánica invasiva. Y, por supuesto, en este caso ya plantear la estabilización. Fijaros, transferencia a UCI o lo todavía podemos hacer en urgencias, pero no debemos olvidar nunca el manejo inicial inmediato de las causas que lo han condicionado y, si es necesario, su traslado para ello. En este caso, dentro de identificación de las causas, lo que tendremos es un síndrome coronario agudo. Sabemos la causa, que es el vasospasmo, pero debemos hacer algún tipo de estrategia para solucionarlo, de manera que el ingreso en UCI debemos ya directamente trasladarlo a un centro donde podamos hacer algún tipo de tratamiento para tratar ese vaso. Recordar, y un poco a modo de resumen, sobre todo en el síndrome coronario agudo, en el infarto, la causa es un elemento fundamental para tratar en el caso de la insuficiencia cardíaca o hecho cardiogénico agudo. Tenemos el estudio CULPRI y los estudios posteriores que se han hecho asociados al hecho cardiogénico, que hay una clara mejoría en la supervivencia si, además de hacer el manejo del shock cardiogénico, lo que hacemos es tratar su causa. De esto no hay ningún tipo de duda. Y de hecho, y lo discutimos también en la sesión que hablamos sobre el manejo médico del shock cardiogénico, cuando estamos probablemente en fases iniciales con poco shock, probablemente podamos tener tiempo para poder hacer la revascularización, pero cuando empezamos con cuadro de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, ya shock, ya es imprescindible hacer la revascularización, porque cuanto más tiempo tardemos en abrir ese vaso coronario que está condicionando el shock, más mortalidad y peor pronóstico tienen nuestros pacientes. Bueno, la paciente se trasladó a hemodinámica y llegó a la sala de hemodinámica, y fijaros como yo, llegó ya con peor estado general, más sudorosa, había empeorado la tensión, 85-40, ya tenía un tiempo de relleno capilar más enlentecido de 4 segundos y el láctico había subido hasta 2,5. Recordad que el Inter que tenemos en función del laboratorio, pero sobre todo lo normal es por debajo de 2. Además, ya con soporte de ventilación no invasiva que había hecho el traslado, estaba aceptablemente oxigenada con una saturación del 96%, y en ese caso, al llegar a sala, se hizo un ecocardiograma donde se veían alteraciones segmentarias en el territorio del accidente anterior, que confirmaban que la paciente, o corroboraban o aseguraban de nuevo que seguíamos con ese episodio, una fracción de eyección comprometida al 35% y una insuficiencia mitral ligera. Bueno.
La siguiente, o podemos plantear, el hemodinamista decide entrar a la sala y a hacer el cateterismo y lo que vemos, como veis aquí, el detenente anterior, de nuevo en la zona del stent y vemos una zona postestenótica de vasospasmo asociado al stent. La coronaria derecha no tenía enfermedad coronaria. Bueno, viendo en esa situación clínica en la que se encontraba nuestra paciente, y como recordar, con esa tensión, con esa situación respiratoria, con ese láctico, con ese ritmo capilar, si utilizáramos la escala SCAI, que es una escala que ahora repasaremos sobre el grado de insuficiencia cardíaca aguda o choque cardiogénico asociado al infarto, podríamos preguntaros o plantear en qué nivel de la escala SCAI se encuentra nuestro paciente en el nivel A o beginning, a riesgo, que sería en el nivel B, que sería el beginning, en el inicio de la insuficiencia cardíaca, en el nivel C, que sería el clásico, la insuficiencia cardíaca clásica, o choque cardiogénico clásico, y en el nivel D, que viene de deteriorating, os damos cuatro opciones y la otra opción sería el nivel E, que es el en extremis, ¿vale? Y realmente en esta situación, con una paciente hipotensa, con un láctico en ascenso, con signos de agudo de pulmón, con necesidad de soporte ventilatorio, nuestra paciente está en una situación al menos C y si sumamos criterios probablemente podríamos llegar hasta el D si planteáramos el inicio de soporte. Recordad que la escala SCAI es una escala presentada en el 2017 y validada en el contexto tanto del infarto como del choque cardiogénico asociado al infarto, como el choque cardiogénico no infarto, pero sobre todo en el choque cardiogénico asociado al infarto. Como hemos explicado en la pregunta, tenemos cinco niveles de escala: un riesgo, un inicio de la insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico, un choque cardiogénico clásico, una situación de deterioro y una situación extrema, que normalmente, como veis, es la situación parada o periparada. La diferencia entre el C y D, y como veis lo hemos puesto aquí en la tabla, esta escala lo que permite es hacer una valoración, una valoración del grado de shock cardiogénico de nuestro paciente con criterios tanto clínicos como hemodinámicos, como incluso gasométricos. Y fijaros que un poquito la clave entre el B y el C probablemente sea los signos de hipoperfusión, el láctico. En B todavía no lo tenemos, en C ya tenemos hipoperfusión, hiperlactaciemia, disfunción renal, mononucleación de transaminasas, BNP elevado, ¿vale? Y parámetros hemodinámicos ya con una hipotensión mantenida, necesidad de soporte vasoactivo, y en caso de que esto deteriore o empeore, subiríamos al nivel D, que sería el C con necesidad, empeoramiento clínico, más láctico, más disfunción renal y empeoramiento con necesidad de soporte mecánico o de soporte vasoactivo, más vasoactivo. Fijaros que también hay parámetros hemodinámicos, como el índice cardíaco, como la saturación venosa, que lo podemos utilizar para clasificarlo. Y además nos sirve porque esta escala nos permite saber de qué estamos hablando y saber en qué nivel está nuestro paciente y qué pronóstico puede tener nuestro paciente. Y fijaros que el pronóstico, a medida que vamos avanzando y profundizando o subiendo en nuestra pirámide, va claramente empeorando a nivel de supervivencia y de probabilidad de recuperación. Bueno. Ya sabemos que tenemos un paciente en shock cardiogénico, en SCAI-C, en el contexto de un vasoespasmo y tenemos que plantear qué hacer. No hemos empezado todavía, nos consultan, el hemodinamista está sin abrir la coronaria y, claro, la paciente está hipotensa y plantea que qué actitud debemos a tomar. Estamos manejando el shock cardiogénico. La primera opción sería iniciar tratamiento con un inotropo, con dobutamina y en ese contexto asociar nitroglicerina intracoronaria para resolver el vasoespasmo. La segunda opción sería iniciar soporte ventilatorio invasivo, intubar a la paciente y administrar nitroglicerina intracoronaria. La tercera opción sería iniciar ya soporte mecánico con un Impel ACP y administrar nitroglicerina intracoronaria. Y la cuarta opción sería soporte mecánico con ECMO y administrar nitroglicerina intracoronaria. Como veis, el tratamiento de la nitroglicerina intracoronaria lo vamos a hacer en todos los casos y lo que estamos planteando es en este nivel de insuficiencia cardíaca y de hecho cardiogénico, cómo debemos ir escalando en las medidas terapéuticas para la estabilización. Probablemente todos estemos de acuerdo en que no debemos empezar por el final o no debemos empezar por la medida con mayor riesgo y con esto que sería, por ejemplo, el soporte mecánico, y las dos últimas opciones, aunque se pueden plantear y según la evolución probablemente podamos llegar a ellas, pues de inicio probablemente no sean más adecuadas. Parece que con el soporte ventilatorio la paciente está estabilizada, ¿eh? Probablemente si resolvemos el cuadro podremos sacarla de la insuficiencia respiratoria y lógicamente lo que tenemos ya es una situación de compromiso hemodinámico, como hemos visto en la tabla anterior. Lo que sí que tenemos que plantear es el inicio de un soporte vasoactivo o inotrópico en este caso, que es lo que se hizo con dobutamina.
con ese contexto se hizo tratamiento con dobutamina, de hecho hubo incluso que asociarle noradrenalina y se hizo una infusión de nitroglicina intracoronaria consiguiendo, como veis, resolver el vasospasmo coronario. De aquí la paciente se trasladó a cuidados intensivos. Como veis, cuando llegó a cuidados intensivos en el primer día, claramente estaba en el pulmón completo, con necesidad de drogas vasoactivas, con dobutamina y con noradrenalina. Se mantuvo con la ventilación mecánica no invasiva y se asoció a un tratamiento diurético a dosis altas con furosemida en perfusión continua para realizar balances negativos e intentar forzar la diuresis y reducir la volemia. Con eso, como veis, a lo largo de los días la paciente mejoró y de la situación de CD, casi ya estábamos en D, ¿no? Con doble dosis de drogas, soporte ventilatorio en esta situación, pues fue mejorando hasta llegar a una situación de B, sin ya estar con signos, sin signos de mago pulmón, con estabilidad hemodinámica y pudiendo iniciar de nuevo tratamiento para el vasospasmo, la doble antiagregación y quitando las dosis altas de furosemida y pasándolo a bol. En esa situación, ya sin necesidad de cuidados críticos, la paciente fue dada de alta a hospitalización. Como veis, hemos resuelto un cuadro de choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda choque cardiogénico, con una aceptable estratificación, con una clasificación y empezando a asociar tratamientos en función de la gravedad. Bueno, la paciente no quedó aquí, el cuadro clínico no continuó, si no ya terminaríamos la charla y todavía nos queda un poquito, pero la paciente continuó estando en planta de hospitalización con algún grado de episodio de dolor, pero de nuevo al cuarto día estar en planta de hospitalización, otro nuevo episodio de dolor más prolongado, de nuevo con cambios eléctricos, como veis aquí, cambios eléctricos de nuevo de manera difusa, con una afectación parece proximal de coronaria izquierda y de nuevo otro nuevo cuadro de insuficiencia respiratoria. En ese contexto, estando hospitalizada, se dio nitroglicerina sublingual y se empezó con oxigenoterapia, con una mascarilla Venturi, y se decidió trasladar a una unidad de cuidados intermedios cardiológicos, donde se empezó con nitroglicerina intravenosa y con ventilación mecánica no invasiva. Con esas medidas, y como veis de nuevo, intensificando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que parecía que estaba apareciendo de nuevo, la paciente no respondió en este caso y continuó con dolor intenso, empeoramiento de la oxigenación, con desaturación y más franca hipotensión con una tensión de 70-40. Recordaros que estamos en cuidados intermedios cardiológicos, una unidad donde no hay un soporte hemodinámico invasivo, donde no podemos hacer cardiodiacesia avanzada. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Dónde la trasladamos? ¿Directamente a hemodinámica? ¿Directamente a cuidados intensivos? ¿Y qué pretendemos hacer? Bueno, pues ya os digo que hay varias opciones. Hay opciones que pueden ser más apropiadas o menos apropiadas. Hay opciones que las podemos discutir. En este caso, una opción sería trasladar a hemodinámica para coronografía y nitroglicerina intracoronaria. Acordaros que hemos hablado que siempre hay que intentar solucionar la causa que lo ha condicionado, sin ningún tipo de duda. La otra opción sería el traslado a la unidad de cuidados intensivos para avanzar en la monitorización e iniciar soporte invasivo, tanto respiratorio como hemodinámico, dado la situación de shock. La tercera opción sería trasladar directamente a hemodinámica para soporte mecánico y nitroglicerina intracoronaria. Y la última opción sería traslado a quirófano para colocar un ECMO, y luego posteriormente trasladar a hemodinámica y para hacer nitroglicerina intracoronaria. De nuevo hay que intentar, y ya lo hemos hecho en la vez anterior, intentar tratar la causa que la ha condicionado, recordar siempre, ¿vale? Pero en este caso, la situación de profundidad de la situación de shock nos obligaba a tener que intensificar en cierta manera el tratamiento, siempre intentando no demorar lo posible el traslado a hemodinámica. Y de hecho lo que se hizo fue ingresarla en cuidados intensivos a la espera de su traslado a hemodinámica para tratar el vasospasmo, pero a la vez hacer una intensificación en tratamiento en las medidas tanto invasivas del tratamiento ventilatorio como del soporte vasoactivo y avanzando en el estudio hemodinámico de lo que estaba ocurriendo. Recordar que existen algoritmos de manejo en esta paciente, por ejemplo, que hemos hecho en la primera parte del cuadro un soporte con ventilación mecánica no invasiva y ha sido efectivo y se ha podido resolver desescalando luego la oxigenoterapia. En este caso probablemente debamos pasar a la otra parte ya en situación de shock cardiogénico, no edema pulmón, con hipoxemia severa, con inestabilidad hemodinámica y en este caso no debamos demorar en la medida de lo posible la intubación y el soporte con ventilación mecánica invasiva, que es lo que se recomienda para su uso. En este caso hay que plantear el intubarla, el manejarla de manera invasiva y, como decimos, intentarlo. Y además la situación de shock ya está en un grado de profundidad importante, con inestabilidad importante y debemos avanzar en el manejo hemodinámico con medidas de soporte, con drogas vasoactivas, recordar el algoritmo que podemos utilizar
con inicio de noradrenalina para mejorar la situación presora y, además, y según la evolución, plantear un segundo fármaco como un inotrópico, como sería la mirrinona o la dobutamina. Además, esto en una situación de shock tan profundo y ya tan refractario, tenemos que empezar también a hacer una evaluación, que la podemos hacer ecocardiográfica y, por supuesto, podemos apoyarla en la evaluación con catéter de arteria pulmonar, como vimos en la clase de monitorización, que nos permita categorizar con criterios más avanzados en la situación de shock de nuestro paciente para el posible beneficio que pueda tener, ya no en la resolución del cuadro, sino en las medidas de diferentes grados de soporte que podamos utilizar para ello. En este caso, como veis, teníamos una paciente que todavía no se habían hecho las medidas, pero que podía llegar a una situación de refractariedad. Bueno, en la UCI, de manera muy rápida, y como veréis ahora, fijaros, llegó en edema agudo de pulmón franquísimo, hubo que intubarla, canalización cateterovenosa central y un introductor para poner un SWAN, empezar una perfusión de noradrenalina y de dobutamina, y nos encontramos una paciente, como veis, en situación de shock profundo, con 75-40 de tensión, una saturación venosa del 48%, un láctico en ascenso, que estaba en 6, cuando en la utilización del catéter arterial pulmonar un índice cardíaco de 1,8 con presiones pulmonares elevadas, 45, 30 de media y 23 de diastólica y una presión de enclavamiento pulmonar en 22. O sea, estábamos en una situación de shock cariogénico que además congestivo, con una importante situación de hipoxemia pese a la ventilación mecánica invasiva y se repitió el ecocardiograma en ese momento, pendiente de bajar a la hemodinámica para intentar resolver el vasoespasmo y la ecocardiografía, que recordaros que había mejorado y se había ido con una fracción de eyección del 35%, tenía una fracción de eyección que la vimos en un 15, pero la podríamos haber dado en un 5. De hecho, esto era una ecografía casi en situación de casi preparada. Bueno, en esta situación, ¿qué actitud debemos tomar o qué debemos plantear? Asociar y recordar que estaba con la N-dobutamina un tercer fármaco que sería levosimendan, plantear cambio de modo ventilatorio porque está hipoxémica y hacer una maniobra de cuitoprono para mejorar la oxigenación, o debemos plantearnos las dos opciones que nos quedan, soporte mecánico con un Impela o un soporte mecánico con ECMO. Os doy un poquito de tiempo, podemos discutir o ver un poco las posibles respuestas que puede tener. Fijaros que la paciente ya está en un shock extremadamente profundo, ya hemos hecho una optimización farmacológica y probablemente la primera opción no sea ya de utilidad. Por supuesto que el mejorar la ventilación mecánica y optimización de la ventilación mecánica como se encuentra el paciente puede mejorar la situación del paciente, pero no es el objetivo principal. Y por desgracia, esta paciente está entrando en una situación de shock profundo con refractariedad al tratamiento habitual y farmacológico y debemos plantearnos un sistema de soporte mecánico. La diferencia entre Impel ACP y ECMO, ya sabéis que uno es un soporte univentricular, que no tiene soporte respiratorio, que es en el caso del Impela, y soporte mecánico ECMO, que sí que tiene soporte respiratorio, que por ejemplo en esta paciente probablemente con ese compromiso de oxigenación, con ese edema de pulmón, sea de más utilidad y además ya está en una situación de gran profundidad de shock que probablemente se beneficie de más del soporte con ECMO, que es lo que se planteó. Entonces se planteó trasladar a sala para intentar resolverlo y en el contexto de ello plantear un ECMO. Sí que os pongo aquí el algoritmo de tratamiento, o las claves del tratamiento en el manejo del shock cardiogénico. Fijaros que en verde lo que nos dicen las guías europeas sobre el manejo del shock cardiogénico es que en verde es lo que realmente tiene evidencia, que es el tratamiento de la enfermedad, y a medida que vamos avanzando vamos ya teniendo menos evidencia. El uso rutinario del balón de contrapulsación no debemos hacerlo, podríamos plantearlo en este caso, o el uso de algún otro tipo de soporte mecánico. No hay gran evidencia sobre su uso, pero en el contexto en el que nos encontramos. Fijaros que hemos hecho soporte ventilatorio masivo, también hemos hecho monitorización con la arteria pulmonar y del gasto cardíaco, uso de vasopresores, ¿vale? Hemos ido avanzando en el manejo, y ya quedan pocos instrumentos o pocos elementos ya para el manejo de ello. Además, esto es un paper muy interesante publicado en el año 2023 sobre la importancia del soporte mecánico de abrirlo en el momento adecuado. Esto es un paracaídas que nos permite no fallecer,
como ocurriría en el too late, pero que tampoco debemos ni abrirlo muy pronto, que serían situaciones con Sky por debajo del C, que no estamos en una situación de franca deterioro hemodinámico, porque lógicamente este tipo de soportes tienen un riesgo y unos problemas asociados que muchas veces pueden hacer que el propio soporte haga que nuestro paciente empeore. Entonces, probablemente en el contexto en el que nos encontramos es en el momento más adecuado, un SCAI-D, incremento del lactato, aumento de vasopresores y para cardíaca para plantear abrir ese paracaídas. ¿Qué soporte utilizar o cómo podemos plantear el uso de uno u otro? Pues de eso depende de la disponibilidad que tengamos en nuestros centros y de la situación que tenga nuestro paciente. Yo os recomiendo este paper que hicimos este año pasado para conocer las características que tienen, tanto de acceso como de tecnología, como de riesgo de sangrado, como de potencias, beneficios o contraindicaciones. Y en el caso de nuestra paciente probablemente tendríamos una situación de shock refractario con una afectación cardiopulmonar, con una afectación biventricular, como habéis visto. Entonces, en este caso, probablemente lo apropiado sería ir hacia el ECMO antes que otro tipo de soporte uni o combinación biventricular. Seguimos con el caso, ya poco a poco vamos avanzando en el shock y fijaros qué pasó. En menos de 60 minutos, la paciente que llegó en un SCAI-D rápidamente pasó a un SCAI-E, esa eco que veíamos casi periparada y por desgracia, sin poder llegar a bajar la hemodinámica, la paciente presentó una parada cardíaca en actividad eléctrica sin pulso. Se empezaron a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, ya estaba intubada y en ese momento había que decidir qué hacíamos con nuestra paciente. Os lo planteo aquí. Ya me podéis decir que todo depende de dónde no esté nuestro paciente. Estamos en un centro que dispone de hemodinámica, que dispone de soporte mecánico, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Continuar con RCP y traslado de hemodinámica para intentar abrir la coronaria y sacarla de la parada. Continuar el RCP hasta que se recupere y mientras tanto no salir de allí. Traslado de hemodinámica para, dado las dificultades del ECMO, no plantear el ECMO y poner un Impela. Y la otra opción es directamente implantar el Impela en parada. Eh, Vamos a discutirlo, vamos a verlo un poquito, las posibles respuestas. Continuar en RCP, las dos primeras, pues muy probablemente, si no tenemos la causa resuelta o no tenemos un soporte de ayuda a un paracaídas que consiga mantener a nuestro paciente, probablemente no consigamos recuperarla. No son opciones malas si no disponemos de otra opción, que es seguir haciendo RCP hasta recuperarla o seguir haciendo RCP hasta que podamos llevar la hemodinámica para abrirla si no hubiera opción de un soporte mecánico, pero en caso de poder disponer de un soporte mecánico. Como veis, nuestra paciente ya está ya no en una situación de fracaso circulatorio, sino en una situación de parada cardíaca, de manera que un soporte parcial univentricular, que sería el Impela, pues sería aseguradamente insuficiente, de manera que lo que habría que hacer es un implante de un ECMO en parada cardíaca. Como veis y como se puede ver en este paper, en función del grado de profundidad de este shock, está claro que hay dispositivos que pueden ayudarnos o que van a ser claramente insuficientes y por desgracia, si tenemos una situación de parada cardíaca o refractariedad absoluta, el Impela o el soporte parcial con un mando de contrapulsación van a ser insuficientes para conseguir tener un paracaídas que permita que nuestro paciente no fallezca y podamos hacer un tratamiento de la enfermedad que lo ha condicionado. De hecho, las guías clínicas de reanimación cardiopulmonar incluyen el uso de ECMO, no como recomendación, porque no hay evidencia para ella, pero lo incluyen como aspecto a tener en cuenta cuando hay posibilidad de revertir. Como os digo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesita nuestro paciente y nuestra paciente en este caso, sobre todo, lo que necesita es soporte circulatorio. Un aumento de la presión, mejorar la perfusión, probablemente también soporte ventricular y descargar y disminuir la presión diastólica del ventrículo izquierdo y mejorar esa congestión o incluso mixto, tendremos que decidir, ¿vale? Ya sabéis que ECMO sobre todo consigue circulatorio, Impela o balón de contrapulsación sobre todo produce ventricular y luego también podemos una combinación de ambos, que sería el uso de ECMO con Impel. Como veis, a la paciente se implantó un ECMO en la propia UCI. Con el implante del ECMO se consiguió recuperar de la parada, recuperó ritmo y de hecho se repitió el electrocardiograma y persistían las alteraciones electrocardiográficas, como veis, la afectación tan grave y tan difusa de la repolarización con signos de afectación de proximal de coronaria izquierda, que de hecho al llegar a la sala hemodinámica, como veis ya sale aquí, la paciente la tenemos
con la cánula del ECMO, como veis aquí puesta, se hizo el cateterismo y lo que encontramos fue una oclusión proximal del stent. ¿Lo veis? Aquí ocluido de manera proximal, que era la causa del empeoramiento, el vasospasmo lo habría condicionado y hubo que hacer un tratamiento endovascular de las lesiones, consiguiendo recuperar tanto la descendencia anterior como la circunfleja que también tenía enfermedad. Bueno, la paciente, como veis, está con ECMO, está en esa situación de deterioro francohemodinámico, en esa situación, como veis, de edema agudo de pulmón y con una contractilidad muy poca, ¿eh? Y entonces, en ese momento, el hemodinamista nos planteó, ¿podemos hacer algo más para la paciente? ¿Podemos hacer algo más para estabilizarla? Con ECMO, con soporte inotrópico, con soporte vasoactivo, en ventilación mecánica, y nos planteó, bueno, subimos los inotropos y reducimos el flujo del ECMO, ¿eh? Porque ya la tenemos recuperada, ya hemos abierto. Bueno, vamos a implantar un balón de contrapulsación como tratamiento asociado a ello. Vamos a implantar un Impel ACP y ajustar los flujos del ECMO para intentar descargar, ya no solamente con soporte circulatorio, sino intentar hacer también soporte ventricular o plantear un drenaje de la aurícula izquierda con un LAVA. Bueno, como veis, estamos avanzando en el soporte mecánico del paciente endocardiogénico y en este caso lo que además del soporte circulatorio, que es lo que nos está dando el ECMO, lo que queremos hacer es un grado de soporte ventricular de ese ventrículo que está totalmente fracasado y que en estos momentos necesita un poco de tiempo para sacarlo adelante, esa situación de mago de pulmón tan severa, intentar de alguna manera disminuir esas presiones diastólicas del ventrículo izquierdo con algún grado de soporte de alguna medida. La primera medida podría ser una primera de primer nivel, ¿vale? Todos son medidas que podrían ser apropiadas para poder hacerlo, pero en este caso optamos por la tercera medida. Ya os digo que todos son medidas que podemos utilizar, en función. La más efectiva y la más rápida probablemente sea el implante de un impela, además del ECMO, para descargar ese ventrículo izquierdo, que es lo que se hizo. Esta era la ecocardiografía de nuestra paciente, como veis, con este corazón, casi casi parado, con humo dentro intraventricular, casi sin apertura valvular y con unas presiones diastólicas altísimas a nivel del ventrículo izquierdo, que puede, como veis aquí en el esquema, en esta circunstancia, que además lo puede condicionar el ECMO, porque aumenta las resistencias, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, esto finalmente condiciona y puede condicionar una disminución del gasto cardíaco nativo, una situación de éstasis y de trombosis intracardíaca, un aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo con empeoramiento del daño subendocárdico y de la isquemia subendocárdica y empeoramiento de la función ventricular, con aumento de los signos de congestión pulmonar y ello, como veis, incluso empeoramiento y por hipoxemia pulmonar e incluso fallo derecho. De manera que en este contexto, muchas veces, además del soporte con el Impela, del ECMO, hay que hacer algún grado de soporte con el Impela. De hecho, ya hay evidencia, y esto es un metaanálisis, sobre diferentes trabajos que hablan del el uso de descarga ventricular, lo que sería el downloading en casos de pacientes con ECMO y del beneficio que pueden tener. Como medida profiláctica ya sabéis que no se debe plantear, no hay evidencia de que pueda ser de utilidad, independiente del tipo de sistema que hagamos, en pela o balón, pero de manera profiláctica no parece que los trabajos nos aconsejen a su uso, pero sí que en casos como ocurría en esta paciente, en casos con signos claros de altas presiones izquierdas, de congestión, de alta probabilidad de empeoramiento, lo más adecuado y lo que nos dicen las recomendaciones es que hagamos algún tipo de medida de descongestión y de descarga. De hecho, lo que se hizo, como veis, esta es la placa, al salir de la parada con el ECMO, lo veis, aquí con la cánula del ECMO de drenaje venoso, y se implantó y a las 12 horas, esto fueron 12 horas de una a otra, se implantó un Impela CP, además del ECMO, y se consiguió, aparte de la estabilización hemodinámica, disminuir el grado de congestión pulmonar de manera muy, muy, muy significativa. Estando en cuidados intensivos, la paciente fue estabilizándose. Como veis, incluso la ecografía también fue mejorando. Aquí vemos una ecografía para esternal de eje largo con la cánula del Impela metido a nivel intraventricular y aquí con un poquito de insuficiencia mitral que ya conocíamos que existía previamente. En ECMO con Impela teníamos esta situación de empezando a mejorar la contractilidad con una clara mejoría hemodinámica y, como veis, estábamos con el doble uso de Impela, ECMO y soporte vasoactivo.
Una vez estabilizada, pasados los días, os hago ya, pero creo que es la última pregunta. ¿Qué hacemos con nuestra paciente? Ahora que ya hemos conseguido estabilizarla, ahora que ya está mejorando la función cardíaca, ahora que incluso podemos ya plantearnos la desescalada, ¿cómo lo hacemos? Del soporte. Bueno, pues una opción sería, si está estabilizada, retirar primero el Impela y después el ECMO, ¿vale? La otra opción sería, si estabilización, retirar el ECMO y después el Impela. Tercera opción sería, si estabilización, retirar el ECMO y después, está repetida, drogas, ECMO y Impela. Y por último, si está estabilización, ya que la hemos estabilizado, plantearla para trasplante cardíaco. Bueno, pues esto es importante y hay que tenerlo de manera, y lo discutiremos ahora, de manera estructurada dentro de los algoritmos de manejo del choque cardiogénico y de la desescalada, porque es igual de importante tanto escalar como desescalar y cómo desescalar. Las recomendaciones, no hay recomendaciones de cómo realizarlo, pero hay muchos trabajos y guías y recomendaciones de expertos sobre cómo hacerlo. Y normalmente lo que se aconseja es una retirada del soporte de manera proporcional, primero quitando el soporte total, apoyándonos parcialmente en el soporte con Impela y luego pasándolo a la retirada completa. De nuevo os enseño este paper, donde una de las cosas que primero tenemos que tener cuando se haga una retirada de un soporte es, por supuesto, tener una estabilización etiológica y del cuadro de función motorgánica que ha tenido nuestro paciente en el shock cardiogénico. Si el paciente sigue en shock profundo, si el paciente sigue en una franca inestabilidad, no debemos plantear la retirada de estas medidas de soporte, ni las mecánicas ni las farmacológicas. Pero si conseguimos una situación de estabilidad hemodinámica, clínica e incluso ecocardiográfica, como veíamos antes, pues podemos plantear la retirada del soporte que iríamos a este brazo. En caso de no tenerlo, lo que sí que tenemos que plantearnos es hacer una reevaluación del paciente, ver qué posibilidad de reversibilidad tiene nuestro paciente y en caso, como veis, de que no haya reversibilidad, pues plantear si es candidato o no para trasplante. En caso de que sea reversibilidad, pues hacer una reevaluación periódica cada 24-48 horas y si la reversibilidad se mantiene o no podemos hacer un destete, una retirada o fracasamos dentro de ello, pues deberemos ir hacia el brazo de no posibilidad de reversibilidad o no posibilidad de la retirada y plantear la opción de trasplante. En este caso, como vemos, ya había estabilidad y ya tenemos, en función del tipo de soporte que tengamos, o un impela derecho, o un soporte, un impela izquierdo, o en este caso que sería un ECMO con impela, pues tenemos que asegurar el nivel de anticoagulación, ir reduciendo el soporte del ECMO y luego del impela y control hemodinámico viendo si persiste la estabilidad. En caso de que esto sea así, fijaros, lo que podemos hacer es la retirada del implante. ¿Cómo hacemos? Y esto sería un poco uno por separado. ¿Cómo podemos plantear la retirada del ECMELA, que es lo que tenemos en este caso con nuestro paciente? Pues hacerlo con el mismo algoritmo de manejo, asegurando estabilidad de nuestro paciente, tanto clínica como ecográfica como hemodinámica, reducir poco a poco y reducir y hacer una prueba de estete de la retirada del ECMO sin tocar el impela o incluso si hace falta ajustando algo el apoyo parcial que genera el impela y si esto lo tolera, retirar primero el ECMO y luego hacer la retirada del impela. ¿Que no podemos hacerlo o que fracasamos? Pues entraríamos en el brazo de no reversibilidad o de fracaso del destete del dispositivo. Esto es lo que hicimos. De hecho, en esta paciente lo primero que hicimos fue la retirada del soporte vasoactivo. A los 4 días pudimos retirar el ECMO. Luego retiramos al día siguiente, a los 2 días retiramos el Impela. Y a los 5 días la paciente pudo ser extubada y retirada la ventilación mecánica invasiva. Reiniciando de nuevo otra vez el tratamiento vasospástico y la nitroglicerina. La evolución final de nuestra paciente y ya terminando el caso, lógicamente como paciente crítico y como veis con este grado de complejidad hizo complicaciones con una neumonía asociada a ventilación mecánica por esos gérmenes, una trombosis venosa profunda de la cava inferior que tuvo que estar anticoagulada, como veis se fue de alta con tratamiento con Sintron y un cuadro de debilidad adquirida en UCI que necesitó rehabilitación. A los 30 días fue dada de alta de UCI, a los 37 de hecho fue dada de alta a su domicilio y como veis se fue con una recuperación cardíaca completa, con un ecocardiograma como veis aquí, con una recuperación completa. Bueno, espero que el solving case, el caso, la resolución del caso, el manejo del hecho cardiogénico y la resolución de la escala de la escalada os haya gustado. Yo quiero que os llevéis mensajes sencillos que podáis tener en casa y cuando tengáis un caso como este, acordaros siempre de tratar la causa, no debemos olvidarnos nunca de ella a la hora del manejo del hecho cardiogénico.
Debemos estar continuamente en un caso de insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico haciendo una evaluación hemodinámica y una estratificación de grado de shock de manera continuada. Soportes, medidas de soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, evaluación hemodinámica dentro del hecho cardiogénico de manera estratificada y estructurada. Debemos organizarnos, nunca bajar la guardia, porque como veis el paciente puede empeorar rápidamente y hay que tener o intentar tener planificado qué va o qué podemos hacer en caso de empeoramiento y que, por ejemplo, en este caso pues sí que tuvimos planificado el que si empeoraba podíamos poner un ECMO en la UCI. Plantear el soporte mecánico según disponibilidad, en el centro que los encontréis, según posibilidad, pero es una opción que poco a poco va emergiendo y sobre todo en situaciones de sobrefractario y con posibilidad de reversibilidad, como era el caso. Y además, ya en casos de soporte mecánico, valoraremos o tengamos en cuenta la necesidad de descarga ventricular izquierda, sobre todo en ECMO, y es igual de importante la escalada que la desescalada. La estabilización y luego la retirada de las medidas de soporte tiene que tener una manera igual de estructurada cuando la hacemos en su implante como en su retirada. Como resumen os lo pongo y lo he puesto varias veces. El manejo hecho cardiogénico tenemos que tener, como veis, y nos dicen esta review muy interesante, una evaluación terapéutica etiológica, una optimización hemodinámica, optimizando la perfusión orgánica, optimizando la función de la bomba y manejando la disfunción orgánica, teniendo siempre en cuenta o considerando la posibilidad o la necesidad de el soporte mecánico. Bueno, esto ha sido todo. Espero que el caso os haya resultado interesante. Probablemente podamos seguir teniendo dudas, y para cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Muchas gracias.